Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Después de la charla de Mulet, una charla tan abstracta, yo os voy a hablar de cosas mucho más prácticas, como calcular distancias en el universo y los límites del conocimiento humano y ese tipo de cosas. Bien. Bueno. El acceso a los cielos es libre. Nosotros podemos mirar al cosmos desde cualquier parte de la Tierra y bueno, a mí es algo que siempre me ha preocupado y me ha provocado mucho terror, ¿no? Sentía una especie de horror cósmico cuando escuchaba todo esto de que hay un vasto espacio que nos rodea y que es inmenso y que no conocemos sus límites y demás. Entonces, bueno, pues hoy os voy a traer conmigo a mi reino del terror. Lo siento. Bien, entonces, la primera pregunta. Nosotros cuando escuchamos que el universo es un lugar tan gigantesco, ¿cómo podemos llegar a saber esto? Porque la visión que tenemos de los cielos es una visión plana, es una visión en dos dimensiones, de ahí que surjan este tipo de conceptos como las constelaciones que se utilizan en astrología y este tipo de cosas. Nuestra visión de los cielos es plana. Entonces necesitamos desarrollar una herramienta para calcular distancias y así poder desplegar el mapa en dos dimensiones del cielo y tener un mapa en tres dimensiones. Y para ello es imprescindible que os hable de un grupo de mujeres de finales del siglo XIX llamadas las calculadoras de Harvard. Las llamaban el harén de Pickering, las malas lenguas, porque Edward Pickering era, este señor que está a la derecha, el director del observatorio de allí. Y estas señoras se dedicaban a hacer clasificaciones de estrellas. Ellas miraban unas placas fotográficas, fotografías del cielo, y clasificaban estrellas, hacían un trabajo metódico y sistemático, y después ya toda la parte creativa pues se dejaba, era cosa de los caballeros. Sin embargo, una de ellas, aparte del resto de grandes aportaciones que hicieron, una de ellas nos proporcionó la primera vara para medir distancias en el universo. Henrietta Leavitt se llamaba. Ella descubrió que existían un tipo de estrellas variables muy especial que se llama cefeidas, y estas estrellas tienen un pulso, es decir, un periodo de pulsación en el que varía su brillo y esta relación es constante, ¿de acuerdo? Entonces, basándose en eso y en la magnitud de la estrella, es decir, en la cantidad de brillo que emite la estrella, pudo determinar con una regla matemática sencilla cómo estimar distancias. Esto supuso una revolución. Vamos a ver, las estrellas que se habían catalogado estaban aquí en nuestra galaxia. Sin embargo, unos cuantos años después, en 1920, se planteó por primera vez en un entorno académico el posible carácter extragaláctico de unas nebulosas que se habían observado. Es decir, hasta el momento el universo era la Vía Láctea y no se sabía si más allá de sus confines habían otras galaxias. Desde el mundo de la filosofía sí que se habían planteado cosas como los universos isla de Kant, o Alexander Humboldt también hablaba de mundos estelares y cosas así, pero no en entornos académicos. Y aquí se produjo el que se conoce como el Gran Debate, que llegó a término cuando dos personajes de la historia de la ciencia, también muy curiosos, como Edwin Hubble y Milton Humason. Esta es una historia apasionante porque Milton Humason era un hombre sin estudios, era el conserje del observatorio, que de ahí de Mount Wilson. Él había incluso acarreado las piedras para construir el propio observatorio. Esto es una especie de historia como el indomable Will Hunting, pero en la cosmología. Y ellos se dedicaron a catalogar estrellas, puntos luminosos, porque realmente
Todo lo que sabemos del cosmos lo sabemos a través del estudio de la luz que nos llega. Y descubrieron que había una estrella cefeida, como las que había descrito Henrietta, en esta nebulosa, la nebulosa de la que habían estado discutiendo en el gran debate, que era la nebulosa de Andrómeda. Entonces, calculando la distancia, se dieron cuenta de que efectivamente era una galaxia en sí misma. O sea, allí ese día el universo creció enormemente. Pasó de ser la Vía Láctea a ser mucho más grande, o sea, tener una galaxia que estaba muchísimo más lejos, más alejada. Bien. Entonces, la primera conclusión es que somos insignificantes. Esto es una cura de humildad. Y para continuar haciendo este cálculo de distancias en el universo, vale la pena que hagamos un pequeño ejercicio de reflexión, porque seguramente habréis escuchado muchas veces que la imagen que tenemos del cosmos es una imagen del pasado, ¿no? Esta luz que nos llega es de objetos que ya no existen o que a lo mejor tienen un aspecto distinto. Esto es una cosa que se dice mucho. Para que os hagáis una idea, un ejemplo, una analogía que se puede utilizar es la de la arqueología. Los arqueólogos, cuando estudian los distintos estratos del suelo, por ejemplo, se encuentran en la primera capa pues restos humanos, luego más abajo se encuentran restos de dinosaurios y más abajo pues indicios de la vida, de los comienzos de la vida, etcétera. Pues los astrónomos, cuando miran el cielo a través de los telescopios, ven distintos estratos del cielo, pero que cuanto más lejos miran, el tiempo al que pertenecen estos objetos es más remoto. Es como si nosotros ahora mirásemos a través de la puerta y viésemos a los romanos y detrás pues al hombre de Cromañón. O sea, es una cosa así, parece una locura, ¿no? Pues los astrónomos se enfrentan a esto todas las noches. Entonces, nosotros estamos situados aquí en el centro, en la Tierra, y vamos construyendo esas capas midiendo distancias. Como estamos hablando ahora ya, no ya en términos galácticos, sino extragalácticos, porque sabemos que hay muchas más galaxias, la vara de medir que nos dio Henrietta ya no nos sirve, y utilizamos otro tipo de indicador que son las supernovas. Las explosiones de supernova son unos fenómenos muy violentos, siempre la explosión siempre causa el mismo brillo, un brillo intrínseco, y a partir de ahí podemos calcular distancias porque el brillo aparente que nos llega es distinto. ¿Por qué? Pues porque la luz tiene que recorrer una distancia, se va perdiendo, parte de la luz también se absorbe por el polvo interestelar, etcétera, etcétera, intergaláctico y todo esto. Entonces, una vez tenemos este nuevo indicador de escalas cósmicas, empezamos a pintar el mapa de los cielos. Aquí estamos nosotros y todo esto, todos los puntitos de luz son agrupaciones de galaxias. O sea, aquí empezamos a ver las estructuras de galaxias. Esto ya estamos hablando de escalas mucho más gigantescas. El resto del espacio no está pintado porque lógicamente los telescopios pues no pueden monitorizar todo el cielo. Nosotros, cuando hacemos estimaciones acerca del número de galaxias, lo que hacemos es extrapolar. Es decir, cogemos pedacitos de pastel del cosmos y catalogamos la luz que encontramos en esos fragmentos. Y después extrapolamos y decimos, no, pues hay al menos 2 billones de galaxias en el universo observable. Bien, eso es lo que vemos desde la Tierra. Entonces, si vamos pintando todo lo que vemos hasta llegar a la luz más antigua que recibimos, esta luz es una luz que se emitió prácticamente después del Big Bang. Esa es la primera luz. Entonces, lo que nos encontramos al final es un tope definido por ese Big Bang. Pero este es el universo observable. Esto es tal y como nosotros lo percibimos desde la Tierra. Es decir, el radio de esta esfera lo construimos a partir de esa luz y del tiempo que ha tardado esa luz en llegar, que son 14.000 millones de años, lo que corresponde con la edad del universo. Entonces, como la cosmología se enfrenta a este problema del tiempo,
nosotros no vemos cómo es ese fragmento del cosmos, ese universo observable, que es todo lo que podemos ver desde la Tierra. No podemos ver cómo es ahora, ¿no? Tenemos esta imagen de tiempos remotos. Y lo que se hace en cosmología es utilizar la informática y rodar simulaciones. Entonces cogemos fragmentos del cielo que pertenecen al pasado, vemos que entonces no había tanta formación de estructuras, cogemos otros fragmentos que pertenecen a un tiempo más avanzado y así vamos viendo la evolución de estructuras en el cosmos. Es decir, sí, esa es la evolución de estructuras. Y entonces a partir de ahí nos formamos, descargamos una actualización y tenemos una idea de cómo es el universo ahora, al menos en ese fragmento que sabemos que existe. Y el universo tiene esta pinta. O sea, tiene pinta de telaraña cósmica. Aquí estamos absolutamente perdidos porque, como veréis, luce más o menos homogéneo. Da igual hacia dónde mires, que siempre va a presentar el mismo aspecto. Y además parecía contraintuitivo porque siempre hemos ido aprendiendo que estamos en la Tierra pertenece al sistema solar, el sistema solar pertenece a la galaxia a un grupo de galaxias y luego a un supercúmulo de galaxias, pero a partir de ahí se corta. Y el universo, a partir de cierta escala, siempre tiene el mismo aspecto. No es que cada vez pertenezca a una estructura más grande. ¿Vale? Y entonces ahora, por ejemplo, nosotros estamos localizados aquí. Ahí hay unos aliens que están también haciendo sus mediciones. Y cada uno desde su perspectiva ve el universo, ¿no? Y dice, esta es la esfera observable desde donde yo estoy. Pero claro, que yo sepa que el universo es al menos así de grande no significa que aquí no haya universo. Es decir, el límite que nosotros pintamos es un límite geométrico, no es un tope físico. O sea, no hay razones para pensar que ahí no hay más universo, porque el espacio-tiempo es un continuo, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda conclusión es que no solo somos insignificantes, sino que además estamos perdidos. Bien, y hay un detalle, porque es que esto mejora. Hay un detalle que no os he contado aún, y es que el universo está en expansión. Los personajes que os he comentado antes, como los de Edwin Hubble y Milton Humason, unos años después estuvieron catalogando más galaxias, ¿no? Ellos habían descubierto que Andrómeda era una galaxia y luego ya los años posteriores pues siguieron haciendo sus cálculos. Y haciendo una grafiquita a mano alzada, Edwin Hubble, con 26 puntitos luminosos, se dio cuenta de una relación que iba a revolucionar el mundo de la cosmología para siempre. Él pintó la distancia y la velocidad que llevaban las galaxias y descubrió que cuanto más alejadas estaban las galaxias de nosotros, más deprisa huían, pero huían de nosotros más deprisa. Estaban ahí que querían alejarse. Entonces, las implicaciones conceptuales fueron que estábamos en un universo no estático y armonioso, sino que estábamos en un universo en expansión. Y de hecho luego, hace apenas 20 años, se descubrió que además esta expansión era acelerada. O sea, la cosa empeora un poquito. Esta analogía la habréis visto más veces, que es la del globo. O sea, la idea es que se crea espacio en el vacío. Entonces encontramos cada vez más vacío. El universo se va oscureciendo, se va enfriando también porque existe más espacio y hay menos elementos materiales que tienen luz, que tienen calor, que emiten radiación. Y esto va a seguir así, incluso hasta el punto de que
en un momento dado nos quedemos prácticamente en una vasta soledad. ¿Por qué? Porque esa expansión acelerada se producirá tan rápido que superará incluso la velocidad de la luz, la expansión. En algunos puntos la superará y todos los objetos que vemos a nuestro alrededor empezarán a desaparecer. Desaparecerán progresivamente hasta que no veamos nada. Y allí habremos perdido toda posibilidad de conseguir una vara para medir el universo. ¿De acuerdo? Esto pasará dentro de mucho tiempo, no lo vamos a ver nadie. Así que la conclusión 3 es que somos insignificantes, estamos perdidos y estamos condenados a una vasta soledad. Bueno, no se puede dar una charla sin citar a Carl Sagan. Aquí hay una frase suya que dice que el precio que pagamos por la previsión del futuro es la desazón que ello engendra. Bueno, no es una frase muy optimista, pero yo en mi trayectoria como divulgadora he entrevistado a algunas grandes mentes de pensadores contemporáneos y demás, y en realidad ellos a mí me preocupaba mucho, ¿no? Sí que me generaba un conflicto interior todo esto de la finitud y que estamos abocados a ese vacío, porque luego todas estas ideas del universo oscilante que también se ha presentado, que pudiese haber un Big Crunch y tal, eso son ideas que están obsoletas, son muy bellas, pero la ciencia, aunque no sea bonito lo que nos cuenta, pues es lo que nos da, ¿no? Ese sería el precio de nuestra libertad intelectual. Y hablando con estos señores, bueno, ellos siempre coinciden en que por lo menos con nuestro pequeño cerebro sí que somos capaces de pensar algo tan inmenso como el propio universo. O también defienden que en nuestro cerebro, dentro del orden de magnitud de 1 metro, es muy grande en comparación con el átomo. Entonces, bueno, ese sería un poco el rayo de esperanza que quería dejaros. Así que, bueno, mientras tanto, mientras podamos medir, pues lo haremos. Gracias.